Mi nombre es Alexander Parajeles Vindas, soy médico neurólogo y profesor universitario de la Universidad de Costa Rica y actualmente laboro como jefe de sección de medicina del Hospital San Juan de Dios. Como médico neurólogo vemos una serie de padecimientos propios del adulto mayor. Hoy quisiera hablarles en una forma corta de la enfermedad de Alzheimer, de la enfermedad de Parkinson y de la enfermedad cerebrovascular. Cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, se nos viene a la mente como la principal causa de demencia en el adulto mayor. Cuando vemos esa palabra demencia, se nos viene igual a la mente la palabra trastorno de la memoria reciente. Y es así como la persona empieza en forma gradual y progresiva a notar que deja cosas y luego no recuerda dónde las dejó. Y para los familiares, otros fenómenos que van a observar es que se volvió repetitiva, empieza a contar la misma historia, se le va a olvidar las citas y empiezan también a poder tener algunos trastornos en otras áreas que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo del dinero, con la orientación y también cuando empieza a utilizar una serie de instrumentos, por ejemplo el microondas, en donde ya se le empieza a olvidar o incluso se le olvida cómo hacer una comida como usualmente le hacía en los tiempos que estaba, digamos, con las capacidades completas. Cuando nosotros vemos que esto está ocurriendo en una persona con enfermedad de Alzheimer, que usualmente empieza alrededor de los 65 años y va a ir progresando conforme va teniendo más edad, de hecho se considera la edad como el principal factor que llama uno de riesgo para padecer esta condición. Cuando esto ocurre, entonces se le manda una serie de estudios de sangre, sobre todo nosotros mandamos tiroides y vitamina B12 para estar seguros que estén dentro de rangos normales, ya que si están alterados pueden afectar la memoria. También tenemos que averiguar los estados de ánimo, porque las personas con estados depresivos tienden a no enfocar, a no prestar atención, y eso pues, es un cuadro que puede recordar un deterioro de la memoria sin serlo. Y ya al hacer estos exámenes ya continuamos con lo que nos llamaría una tomografía, que es muy importante en este análisis. Hay una serie de medicamentos que se usan para tratar esta condición médica, pero es importante recordar, las medicinas ayudan a disminuir esa rapidez con que a veces se va perdiendo la memoria, pero no la va a parar. Entonces, siempre hay que tener claro las expectativas y los diferentes medicamentos y cuándo se inicia y cuándo es necesario suspenderlo. En relación a la enfermedad de Parkinson, una la sospecha cuando hay temblor. Sin embargo, aunque esa es la sospecha principal por el temblor de un solo lado, lo que uno llama asimétrico, es casi siempre solo una extremidad. Lo que es llamativo, sin embargo, es la lentitud que tiene la persona. Entonces tiene lentitud para dar vuelta en la cama, lentitud para subirse de una silla o levantarse de una silla, sobre todo si es un poco baja. Y uno empieza a notar que hay una disminución del balanceo de uno de los brazos. Estos cuadros tienden a ser progresivos, sin embargo, no es solo la enfermedad de Parkinson la única condición que produce temblor, la otra se llama temblor esencial, que son personas que tienen temblor en las dos manos, a veces incluso es un poquito más en una que en la otra, y usualmente cuando tienen a usar los utensilios para comer, se les empieza a mover y se les dificulta. Tienen temblor a veces de la cabeza en forma horizontal o vertical y también pueden tener temblor de la voz. Eso es temblor esencial, puede ser progresivo, pero no es Parkinson, es importante también discutirlo con sus médicos tratantes. Y por último quiero mencionar la enfermedad cerebrovascular, que es aquella condición médica en la cual en una forma súbita una parte del cerebro debe funcionar. Debemos de sospecharla cuando hay tres condiciones: se nos cuesta hablar, se nos tuerce un poquito la boca o un brazo se nos cae. Si eso ocurre hay que ir a consultar de una forma urgente a un servicio de urgencias. Y por último, recordar que la enfermedad cerebrovascular se debe prevenir controlando la presión, la diabetes, el colesterol y mejorando nuestro estilo de vida. Nosotros podemos tener una vida que podamos prevenir siempre que sepamos cuáles son nuestras condiciones médicas y qué es lo que nos puede pasar.